Encuentro, un ciclo de conversaciones organizadas por ICARE para tratar los grandes debates del acontecer nacional. Bienvenidas y bienvenidos a este último capítulo, el último capítulo de 2/3. Un ciclo que fue concebido para acompañar el proceso electoral previo al proceso constituyente. En septiembre del año pasado partimos con este ciclo, previo a lo que se conoce como el plebiscito de entrada. Y desde entonces hemos tenido semana a semana a casi 50 personas que con su tiempo, con su generosidad, con su sabiduría y con sus conocimientos hemos podido conversar y ver dónde existen esos puntos de acuerdo, dónde están esos desencuentros y cuáles son algunos de los caminos que se recorrerán en este proceso constituyente. Hemos hablado de régimen político, de derechos sociales, de descentralización. Hemos tratado temas que tienen que ver con la Judicatura, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Hemos abordado también cuestiones fundamentales como es el rol del mercado y el rol del Estado. En fin, gracias a los conocimientos de sociólogos, filósofos, historiadores, cientistas políticos, economistas, abogadas y abogados y tantas otras personas, hemos podido tratar de entender y imaginar cómo será esta deliberación constituyente próxima a iniciarse formalmente con la instalación de la Convención en las próximas semanas. Como les decía, este es el último capítulo de 2/3 y por lo tanto tenemos un capítulo especial. Va a ser moderado de a dos, junto con Pablo Correa, y tenemos a dos grandes invitados, quienes nos acompañarán para hablar, a la luz de las elecciones del fin de semana, cómo vemos esta construcción del nuevo pacto social. Quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan hoy, Lucía Santa Cruz, historiadora, voy a resumir sus reseñas porque si no sirve muy largo, y Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Como les decía, este es un capítulo especial y queremos partir por reflexionar en torno a los resultados de la elección. Y quizás una primera pregunta es, para ustedes dos quienes nos acompañan, es ¿cómo ven ustedes una cuestión fundamental del fin de semana y que fue la participación electoral? Esta era una elección en que habían, por supuesto, muchas expectativas después del plebiscito, que tuvo una alta participación a la luz de los electorales anteriores, ¿no es cierto? Y había las expectativas de si esta elección iba a ser acompañada también por ese mismo entusiasmo, y los números o las cifras que conocemos hasta ahora de 41% parece ser que demuestran que esa épica algo se retrajo. ¿Cómo interpretan ustedes esta participación y qué efectos creen que van a traer para el debate? Carlos, si quieres partir tú. Sí, por supuesto. Yo tengo la impresión que la baja participación, si uno la compara, ¿verdad?, relativamente con aquello que ocurrió en el plebiscito, no desmedra ni deteriora, desde luego, la legitimidad del proceso. Pero sí resulta, creo, contradictoria con un diagnóstico que ha circulado persistentemente el último año en Chile, según el cual la sociedad chilena es una sociedad altamente politizada, una sociedad que riñe con el modelo de modernización que tenemos, una sociedad que finalmente se ha rebelado, se ha alzado, rabiosa contra las élites. Bueno, si ese diagnóstico fuera correcto, como se ha sostenido con tanto énfasis en los debates recientes, uno habría esperado, ¿verdad?, una cierta efervescencia electoral, una participación masiva y en cualquier caso superior o al menos similar a la del último plebiscito, pero no fue el caso. Entonces, lo que yo creo es que la baja tasa de participación nos lleva a pensar más detenidamente si acaso los diagnósticos que se han formulado respecto de la sociedad chilena y el malestar que la entrecruza y que la invade son correctos, porque no pareciera, ¿verdad?, ser consistente con este diagnóstico de politización de la sociedad chilena, de malestar frente a las élites, de una actitud que riñe con las instituciones. Bueno, no pareciera ser consistente con el resultado de la elección, ¿no? Una sociedad efervescente, de malestar. Bueno, es una sociedad que concurre a las urnas, que participa, que se involucra, y nada de eso ocurrió. La gente prefirió la siesta y el bostezo en vez de salir a votar. Esta es la verdad, ¿no? ¿Tú, Lucía, compartes esa visión? Comparto plenamente. Yo digo, a ver, hay dos formas de mirar esto. 41% participó. Eso quiere decir que un 59% no participó. Y eso creo yo que es lo interesante, preguntarse por qué no participó. Y la primera respuesta es lo que ha dicho Carlos. Si hubiera una población tan anhelante de cambios radicales,
de constituciones a partir de cero, etcétera, etcétera, yo creo que habría habido una movilización mucho mayor. Estoy de acuerdo que esto no le resta legitimidad, porque aquí hubo unas reglas y las reglas se cumplieron y por lo tanto no se trata de cuestionar la legitimidad de la convención, pero yo creo que no es demasiado representativa del país completo, porque hay toda esa gente que no fue a votar, toda esa clase media que no quiere realmente cambiar radicalmente las estructuras de este país, no está representada. Hay que preguntarse por qué no. O sea, ¿dónde estaban los partidos? ¿Dónde estaban los intelectuales para movilizar, para tomar conciencia de la gravedad de aquello que está en juego? Pero no sé mucho en qué ayuda tener ese diagnóstico, porque el hecho es que la convención está configurada y está configurada con un perfil determinado, y es el que hay. Pero claro, hay que contrastarla, permítame hacer este punto, con lo que ha ocurrido a nivel de la esfera pública. La esfera pública el último año ha estado invadida, anegada, de un discurso que lo que hacía era amplificar las demandas de las personas, que cifraba altísimas esperanzas en la convención. O sea, nunca hemos tenido realmente un evento electoral con tal ebullición en los medios de comunicación de masas para alentar a la ciudadanía. Y así todo votó apenas un 40%. A mí me parece que esto es muy misterioso desde el punto de vista sociológico. Y yo creo que aquí hay un signo que indica que la sociedad chilena no ha cambiado tan radicalmente como a veces se sugiere, ¿no? Y además era una elección que nunca se había tenido tantas opciones en términos de los candidatos, de la diversidad. Pero yo creo que, no sé si están de acuerdo, pero me parece que toda la discusión sobre abstención, y todavía por supuesto no tenemos datos para entender quiénes son aquellos que no fueron y que no participaron en esta vez, puede llevar también a una discusión que se debiera dar en la convención, y que es la del voto obligatorio y la del voto voluntario. ¿Es esta la oportunidad de revisitar la reforma al voto voluntario, Lucía? Yo he sido siempre partidaria del voto voluntario, sencillamente porque no me gusta nada obligatorio, ni siquiera el cinturón de seguridad, por obligación. Pero estoy dispuesta a revisarlo. Lo que pasa es que no hay que hacerse ilusiones. Cuando teníamos el voto obligatorio, no teníamos una participación electoral demasiado mayor, porque la gente no se inscribía en los registros electorales. Entonces, no así, por supuesto que ha bajado, pero no necesariamente es la única causa de la abstención, el hecho de que sea voluntario. Hay que ver si no hay otros factores, porque puede ser también coincidencia, pero creo que es un tema que vale la pena, porque la verdad es que si uno quiere vivir en un país democrático, tiene también obligaciones cívicas. Para mí siempre ha sido una obligación moral, que eduqué a mis hijos de que era una obligación moral votar. Así fueran a votar por los Beatles, porque en general votaban por los Beatles cuando iban a los 18. Pero no sé, Carlos, ¿tú? Bueno, yo creo que debiera ser obligatorio. A mí me parece que efectivamente el voto obligatorio, es decir, el voto que si no se realiza, ¿verdad?, lleva medidas coactivas por parte del Estado, desmedra la libertad, no cabe de eso ninguna duda, desde el punto de vista puramente conceptual, pero es un sacrificio trivial de la libertad, ¿ah? Y en cambio, creo yo, contribuye a que la comunidad política tome conciencia acerca de sí misma y los deberes que pesan sobre ella, ¿no? De otra manera, las sociedades se ven capturadas muy fácilmente, creo, por minorías consistentes, ¿no? Y la única manera de evitar que las minorías consistentes acaben capturando al proceso político, no lo asegura, pero hace menos probable que eso ocurra, un voto obligatorio, un voto donde todos tengan que participar. Después de todo, una sociedad, ¿verdad?, donde uno coactivamente está obligado a pagar impuestos. Exacto. Pretender que el voto obligatorio desmedre o recorte gravemente la libertad parece un exceso. Sí, es un exceso. Sí, sí. Y la verdad que votan aquellos que tienen preferencias muy intensas. Exacto. Y esas no siempre son representativas del conjunto del país. Por supuesto. Y esa es una distorsión de la democracia, no cabe duda. Y además el plebiscito de salida será con voto obligatorio. Bueno,
Gracias, Lucía. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Otro elemento que yo creo que cierto sorprendió a la gran mayoría fue la composición de la constituyente, en el sentido de que se esperaba escaños más, escaños menos, de que Chile Vamos, la centro derecha, obtuviera por lo menos un tercio, ¿cierto? Algunos lo llamaban el tercio de contención, y que hubiera, ¿cierto?, un porcentaje de la centro izquierda y que los independientes tuvieran una representación baja respecto de la votación. No obstante, hoy día cuando uno mira la composición, uno puede hacer todo tipo de combinaciones y es imposible llegar a alianzas que conformen 2/3. Hay que hacer todo tipo de análisis, de cruces, y aparentemente no hay 2/3 por ninguna parte. Entonces, no se trata de que vayas a tener un bloque que, valga la redundancia, va a estar bloqueando al resto, sino de que surge la posibilidad de que no se logre construir un mínimo, ¿cierto?, de 2/3 para llegar a acuerdos. Entonces, dos preguntas en uno. ¿Qué riesgo ven ustedes de que, dadas las reglas con las cuales se pensó la convención, si es que no se llegan a lograr esos 2/3, tengamos una constitución mínima, por decirlo así, una constitución donde no sea capaz la convención de ponerse de acuerdo y por lo tanto nos vayamos saltando temas y llegamos a una constitución de muy pocos temas donde finalmente se logren acuerdos, y temas que hoy día estén presentes en la constitución vayan quedando fuera simplemente por la incapacidad de lograr esos acuerdos? Y la segunda pregunta vinculada con eso, en esta como fracción exacerbada, vinculado con la pregunta anterior, ¿cuán representativa es? Lucía. A ver, Pablo, yo no comparto todas las premisas de tu introducción. Yo creo que fue un gran error plantear el tercio de la derecha como un veto. Yo creo que lo que se esperaba es que el porcentaje del electorado que normalmente vota por la derecha hubiera votado por convencionales de derecha. Eso no sucedió. Yo no creo que el voto sea tan disperso como se insinúa. Yo creo que yo creo que la conformación de la convención es de izquierda. Yo creo que hay una mayoría que está contra el modelo de desarrollo que tenemos, contra lo que llaman neoliberalismo, que en el fondo es capitalismo. Yo creo que en eso hay un acuerdo entre la Lista del Pueblo, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, y entre muchos de los independientes que, aunque llegan por causas específicas, como LGTB o medio ambiente o feminismo, sí comparten también las mismas premisas. Yo me temo que va a haber, yo me temo porque yo creo que eso va a ser un desafío tremendo para la democracia representativa y para la libertad. Me temo que sí van a haber acuerdos, y que van a haber acuerdos respecto a cosas importantes como atenuar gravemente el derecho a propiedad, la independencia del Banco Central, las formas de democracia. Yo creo que es bien generalizado en estos movimientos independentistas que son single issue, también en forma de democracia más asambleísta, más participativa, democracia directa. Y puedo pensar en una serie de temas donde yo pienso que va a haber 2/3, porque yo no veo quién va a estar defendiendo con suficientes votos la alternativa. O sea, si lo entiendo correctamente, tú dices que sí se va a conformar un 2/3 entre estos 48 independientes, yo le veo mucho más la lista de la puntos en común apruebo de lo que
formalmente aparece. Está por verse, pero ese es mi temor, porque quiere decir entonces que de esa Constitución no va a salir el sistema que yo querría, que es democracia representativa y grandes márgenes de libertad personal. Carlos. A ver, frente a la pregunta de qué ocurre si no hubiera acuerdo, y si acaso eso conduciría a una constitución mínima, y qué significaría eso, yo diría lo peor que podría ocurrir es que no hubiera acuerdo. Porque si no hubiera acuerdo, lo que va a ocurrir realmente es que la materia respecto de la cual el acuerdo no se alcanzó va a quedar entregada al proceso legislativo y a la mayoría simple. ¿Ya? Y esto es virtualmente renunciar a una constitución. Las constituciones, el sentido que tienen, ¿verdad?, es que los países de pronto temen a las mayorías, esta es la verdad, y por eso adoptan una cautela consistente en procedimientos específicos, quórums altísimos que les impiden a las mayorías, a la hora de tomar el poder, modificarlo todo. Entonces, las constituciones, por definición, al revés de lo que se cree hoy día, son contramayoritarias, ¿verdad? Luego, si no se alcanza acuerdo constitucional, me parece, el resultado es peor, porque asuntos muy relevantes quedarían entregados simplemente al juego de las mayorías ocasionales, ¿verdad?, o circunstanciales que se produzcan en el proceso político ordinario. De manera que yo creo que hay que abogar porque se produzcan acuerdos. Esta es la primera cuestión. La segunda pregunta es si hay posibilidades de un acuerdo, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que si uno mira, fíjense, la Convención Constitucional como una asamblea, yo sé que hay muchos que la ven así, incluso de quienes están ahí participando, como una asamblea donde se agregan opiniones o puntos de vista y donde simplemente se agregan intereses, por supuesto podría salir cualquier cosa. Pero si uno imagina la Convención Constitucional como un diálogo deliberativo, donde se intercambian razones, donde aparecen liderazgos intelectuales que capturan a una porción importante de los votos que comienzan a seguir este liderazgo intelectual, yo creo que se puede alcanzar un acuerdo relativamente razonable, ¿no? Y yo creo que eso va a ocurrir. Finalmente, en órganos colectivos como la Convención Constitucional, donde hay 155 personas, quienes van a primar van a ser los liderazgos intelectuales que allí aparezcan, ¿no? Y va a depender de esos liderazgos intelectuales, del conocimiento que tengan, del carisma con que cuenten, del esfuerzo que pongan, ¿verdad?, si acaso podrán o no conducir el diálogo o la deliberación. Evidentemente, al comienzo va a haber un cierto desorden, una cierta agregación de intereses, puntos de vista irreflexivos, muy intensos. Es probable que parte de los independientes quieran hacer de esto y concebir su propia tarea como simplemente transportar o amplificar las demandas de las asambleas o de los intereses que ellos representan. Eso va a ocurrir. Pero finalmente estamos hablando de un proceso constitucional donde se van a discutir qué tipo de cosas. ¿Cuál es el régimen político? Si acaso los derechos individuales van a ser solo derechos individuales o se van a sumar algunos derechos sociales. ¿Cuál va a ser el estatuto del derecho de propiedad? Si acaso va a haber un estatuto específico para bienes comunes, como el agua, digámoslo así, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas no se resuelven agregando intereses. Se resuelven mediante un diálogo donde las razones importan, ¿no? Y que eso ocurra, bueno, va a depender de la responsabilidad intelectual de quienes han alcanzado esa posición. Y yo miro esta composición y veo, bueno, liderazgos intelectuales que van a poder conducir, creo yo, este diálogo, ¿no? Y si el país, si nosotros, si los medios de comunicación, si los órganos concernidos por este proceso constitucional de manera más directa, son vigilantes, tienen una actitud crítica respecto de lo que allí está ocurriendo, bueno, podría finalmente alcanzarse un acuerdo bastante razonable. Lo peor que podría ocurrir es dar todo esto por hecho. ¿Me entiendes? Yo de pronto veo a personas que dicen, bueno, ya se compuso la Convención Constitucional, sabemos quiénes son, sabemos lo que piensan y ya hay que dejar que esto funcione. No, el proceso político involucra a las universidades, a la sociedad civil, a los actores, a los intelectuales, quienes podrán vigilar lo que ocurra en ese proceso y hacer lo que los intelectuales hasta ahora no han hecho. Desde luego los intelectuales de derecha lo han hecho poco, salvo Lucía, digamos, y alguno más, ¿no? Que es emitir opiniones críticas respecto a lo que está ocurriendo. Porque finalmente el silencio, enmudecer frente a los fenómenos es lo que acaba haciendo que los fenómenos funcionen por sí solos. Entonces yo creo
que hay muchas variables acá involucradas. Los liderazgos intelectuales que van a surgir al interior de la convención, la actitud vigilante que los sectores de la sociedad civil más reflexivos tengan respecto de lo que ocurre en la convención, ¿no? Esos dos factores, me parece a mí, podrían contribuir a que esto fuera un diálogo que acabara en un acuerdo que no va a ser satisfactorio para todos. Siempre los consensos constitucionales, con esto concluyo, son consensos traslapados, superpuestos, ¿verdad? Donde los partícipes siempre quedan algo insatisfechos. Pero bueno, en eso consiste la democracia. Exacto. ¿No? Yo creo que todos esperamos que ese resultado se produzca. Ese es como el escenario deseado, pero porque yo concuerdo contigo, lo peor que puede pasar justamente es de que no se lleguen y que tengamos una constitución extremando, ¿cierto?, de 5 páginas y que todo el resto quede a la ley simple. Y que queden derechos muy importantes a la ley simple. Simplemente porque no quedan acuerdos, ¿cierto? No siempre tiene plena conciencia de que la democracia es la regla de la mayoría, pero tan importante como aquello es la protección de los derechos de las minorías. Entonces, las constituciones están hechas precisamente para eso y para que pueda haber evolución política y pueda haber alternancia en el poder, etcétera, etcétera. Yo creo que tú haces un punto que es muy verdadero y que es muy conveniente tener, porque creo que lo peor es tener en este momento una visión como teleológica de que vamos avanzando inexorablemente hacia un fin determinado. Y yo creo que la historia no funciona así y que todo dependerá del proceso. Ahora, creo que un factor muy importante va a ser el reglamento. Sin duda. El acuerdo que sean capaces de tomar respecto a cuáles van a ser las normas que rigen a esta deliberación. Porque la reforma constitucional estableció ciertas reglas, pero ya existe muchas iniciativas que quieren cambiar esas reglas y de transformar a la convención de una asamblea delegada, no sé cómo lo llaman, delegada, digamos, en una soberana. Derivada, eso es, claro. Sí. En una soberana. Y eso abre la puerta a un reglamento. El reglamento puede conducir a acuerdos o puede entorpecerlo. Entonces, hay que estar muy vigilante a cómo se hace ese reglamento. Es cierto. Pero una pregunta retrocediendo un poco respecto de lo que comentabas anteriormente, Lucía. Te noto como un poco más pesimista al escenario que plantea Carlos. Tú noto de que tú dices, mira, acá efectivamente los independientes no son tan independientes. La verdad es que tienen una agenda de que está muy cercana a la izquierda, por lo tanto va a ser muy fácil de que se construya un acuerdo de 2/3 entre esos sectores y por lo tanto tal vez ni siquiera van a ser necesarios esos liderazgos intelectuales o ese rol vigilante porque esto va a avanzar más fácilmente. ¿Crees que efectivamente mira, va a ir por ahí? Es que la política es ambivalente. O sea, mis opiniones son siempre ambivalentes porque es muy complejo. Entonces yo sí creo de que hay un cierto conjunto de creencias que son más bien contrarias a el modelo de desarrollo que hemos tenido, vale decir, a la democracia representativa y a la economía de mercado. Creo que hay una concordancia subyacente en la mayoría de los electos a la convención. Pero no creo de que los destinos estén inexorablemente escritos. Y creo mucho en el poder de persuasión y obviamente, dentro de los electos hay personas, hoy día leí en el diario el vocero de la lista del pueblo que dice yo no voy a conversar con la derecha. Bueno, con esa actitud no se puede llegar ni a acuerdos, ni a consensos, ni a ninguna constitución. Pero yo no creo que esa sea la mayoría necesariamente. Yo creo que dentro de la izquierda también hay personas dialogantes y que va a depender de la calidad del liderazgo intelectual de nuestros representantes. Nuestros, digo yo, pues, claramente no estoy con el otro modelo.
Yo me quiero detener en algo que ustedes conversaron hace un instante y que es esta idea de la constitución mínima o no mínima, ¿no es cierto? Y una manera de mirarlo es que cuando uno estudia las constituciones comparadas más o menos, todas tienen ciertos temas que abordan o ciertas regulaciones constitucionales. Estoy pensando en régimen político, estructura del Estado, derecho. Y luego hay diferencias, ¿no es cierto? Algunas han incorporado más o menos órganos autónomos, la nuestra actual, muchos órganos autónomos. Pero esta idea también se ha planteado, la idea de una constitución mínima como una constitución que regule cierta estructura, pero que deje mucho espacio luego a la democracia y a la deliberación democrática. Porque la otra... la otra versión es una constitución que incorpore a su vez mucho más cuestiones. Se ha tratado esto como la idea de incorporemos programas sociales en la constitución, pero incluso si ello no fuera así, que por ejemplo constitucionalizara muchas instituciones que hoy día tienen autonomía legal, o que abordara muchos otros deseos que podemos encontrar en la población y los constitucionalizara. Entonces, respecto de la pregunta de Pablo, uno podría pensar que el reglamento o la estructura que se fije ahí para llegar a acuerdos, lo que incentive es más bien llegar a acuerdos en muchos temas, quizás con normas constitucionales abiertas, sujetas después a interpretaciones distintas, más que reducir la cantidad de temas en los que se llegue a acuerdo. ¿Ven ustedes que ese también puede ser un camino que... Lo que ocurre, Isabel, es que a mí me parece que hay dos maneras de entender una constitución mínima. Una es entender por constitución mínima una constitución liberal, es decir, una constitución que organiza el poder, que dice quién manda y al mismo tiempo qué límites tiene aquel que manda, que son los derechos básicos. Si así fuera, yo no vería ningún problema en eso. Pero también uno puede entender por constitución mínima una constitución que deja cuestiones fundamentales entregadas al proceso político, en cuyo caso ese sí que es un peligro, ¿verdad? Porque una cosa es decir, tengamos una constitución mínima en el sentido de organicemos el poder y establezcamos un coto vedado al poder, que son los derechos fundamentales. Pero otra cosa es decir, bueno, organicemos el poder y a la hora de cuáles sean los límites del poder, dejémoslo entregado a lo que descienda la mayoría, porque eso sí que sería sacrificar, ¿verdad?, el ideal de un Estado constitucional, ¿no? Yo creo que el primer acuerdo que habría que tener es cuál es la naturaleza de una constitución. Porque hay, implícito en lo que dice Carlos, dos visiones respecto a qué son las constituciones. Una es el constitucionalismo moderno de la democracia liberal representativa que acaba de definir Carlos. Pero también hay un constitucionalismo que tiene mucha fuerza latinoamericana, que es concebir la Constitución como un instrumento de cambio radical. No quiero decir, no quiero usar la palabra para hacer una revolución, pero en definitiva es para hacer cambios radicales, olvidando el aspecto de las constituciones que a mi juicio es el más importante, que es establecer límites al poder de los gobiernos. En todas las sociedades existe una asimetría de poder muy grande. Y se habla mucho de la asimetría de poder que existe entre los empresarios y entre los poderosos y los otros. Pero no hay una asimetría mayor de poder que la que existe entre el gobierno y los gobernados. Los gobiernos tienen poderes sobre nuestras vidas, sobre nuestro patrimonio a través de los impuestos, sobre nuestra libertad, a través de leyes que pueden ir contra nuestras conciencias y por lo tanto estemos dispuestos a arriesgar la libertad por defender ciertas convicciones. Y tienen poder sobre nuestras vidas, porque pueden decretar la pena de muerte, porque pueden mandarnos a la guerra. Entonces, ha sido una gran conquista de la humanidad establecer sistemas que vayan controlando el poder de los gobiernos y liberando, emancipando a las personas de la presión excesiva de la colectividad que hasta la Revolución Liberal, hasta el siglo XVII, XVIII, Revolución Francesa, es una presión que influye incluso en el ámbito privado. Fíjate que la gente no entiende bien que la diferencia
entre el ámbito privado y público es nuevo, es algo que viene con las constituciones liberales, que viene con la democracia. Anteriormente no había ámbito privado ni para la religión, ni para las decisiones matrimoniales, ni para la profesión que podías ejercer. Entonces, yo veo también muchas ideas tendientes a transgredir el ámbito privado que en una democracia no está sometido a la soberanía popular. Entonces a mí me da risa porque dicen, a ver, la corresponsabilidad parental. Fantástico, pero a ver, ¿una disposición constitucional para eso? ¿Y cómo se va a fiscalizar? Uno puede hacer una guerra cultural para convencer a los hombres que tengan mayor participación, pero no es un problema que la Constitución pueda tener imperio sobre la forma en que las personas organizan ella. Entonces, yo creo que esa primera deliberación tiene que ser, a ver, ¿para qué estamos haciendo una Constitución? Sí, ahora yo creo, si me permites, que hay efectivamente dos maneras de concebir una Constitución. Una es decir, mire, tenemos Constitución para limitar al poder y establecer las reglas del juego que nos permiten competir pacíficamente por quién ejerce el poder, ¿verdad? Esta es una manera de concebir la Constitución. Es decir, mira, nos reunimos ¿para qué? Para decir cómo se va a organizar el poder y cómo vamos a competir pacíficamente por alcanzarlo cada cierto tiempo. Y al mismo tiempo vamos a establecer algunos límites al poder. Esta es una manera de concebirlo. La otra es decir, mire, tener una Constitución, Carl Schmitt, por ejemplo, que dice esto, ¿verdad? Tener una Constitución es una decisión del pueblo, es decir, de la colectividad, para constituirse a sí misma como sujeto. Es decir, el pueblo decide su propia fisonomía, las líneas de su futuro, aquello que está dispuesto a perseguir colectivamente, ¿no? Y esa decisión la plasma en lo que llamamos una Constitución. Efectivamente, en América Latina se ha tendido a favorecer este segundo modelo. Yo recuerdo que alguna vez Carlos Fuentes dice en uno de sus ensayos que el principal desafío de América Latina es poner su imaginación política a la altura de su imaginación verbal. Yo lo diría al revés. Sí. El gran peligro de América Latina es poner la imaginación política a la altura de la imanación verbal, porque ahí sí que estamos perdidos. Pero eso es lo que ha ocurrido en buena parte de América Latina, ¿no? Y por eso han tenido tantas constituciones. Es el continente con más constituciones. Y con más códigos civiles. Sí. O sea, hay un cierto fetichismo de la ley en América Latina que es muy complicado. Absolutamente. Claro. Todos los problemas son atribuidos a la ley y a la Constitución. Por lo tanto, tienen que resolverse a través de más leyes y más constituciones. Y muchas veces las causas no... Yo sigo creyendo que los problemas de este país no estaban radicalmente situados en la Constitución. Que la Constitución tenía problemas, que había que reformar. Totalmente de acuerdo. Pero yo no creo que los problemas que la gente siente como propia, que como es la inestabilidad económica, los bajos salarios, los sistemas de salud más precarios, la educación deficiente, etcétera, etcétera, vengan de la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, ese es otro punto que a mí me alarma, que es las expectativas que se sembraron en esta campaña respecto a que esta Constitución va a resolver esos problemas públicos que deben ser resueltos por políticas, pero no por disposiciones constitucionales, porque no sacamos nada con decir vamos a tener el derecho de hecho lo tenemos, el derecho a la salud constitucionalmente garantizado, pero si el país no tiene los medios y no tiene las formas de gestionar bien el problema de salud, da lo mismo que esté o no esté en la Constitución. Claro, el mejor ejemplo de eso, de ese punto, digamos, es la gratuidad en educación superior, recuerden ustedes, cuya ampliación se subordinó al crecimiento del producto, ¿no? En una confesión explícita de que estas cosas son así, es decir, no se trata de garantizar derechos sin más de manera irrestricta, sin considerar la capacidad de los países para satisfacer esa demanda. Pero miren, así todo, yo creo que esto está plagado de dificultades, ¿eh? Y buena parte de las cosas que ahora estamos conversando van a aparecer una y otra vez en el espacio público. Lo que yo sugeriría es no dejarse poseer o invadir por la profecía de que las cosas van a ir mal, ¿eh?
Porque yo creo realmente que si nos dejamos, o las personas se dejan, o la derecha se deja, convencer por esa visión, todos van a abandonar el diálogo. Aquí nada ha terminado, todo comienza. Miren, en los procesos electorales hay momentos poéticos, suele decirse, que es la campaña, y luego viene el momento de la prosa, que es más áspera, más difícil, que es ya ejercer el poder. En el tema constitucional va a ocurrir lo mismo. Si uno miraba la franja electoral, era una tienda donde se vendía cualquier cosa, esta es la verdad, ¿no? Todas las apetencias, todos los anhelos, cualquier deseo que apareciera o brotara en la vida social, tenía a alguien que lo ofrecía atado a la cuestión constitucional. Nada de eso va a ocurrir, créanme, durante la convención. No va a ocurrir así. Entre otras cosas porque, insisto, acuérdense de mí, la convención va a ser hegemonizada por figuras intelectuales que tienen pudor, ¿no? Es verdad que algunas de ellas perdieron el pudor en la campaña. ¿Fernando Atria? No, no lo creo. Yo creo que Atria es de las personas que merece estar allí, realmente. No, por supuesto, Sí. por supuesto. Y yo creo que él no Pero ha que cometido tiene mucha exceso. influencia y mucho poder, así que también... Sí. Yo creo que él tiene ciertos excesos intelectuales, más bien. Sí. Pero bueno, ya lo podremos discutir. Quiero llevarlos a una pregunta que a raíz de algo que planteó Lucía, que es esta discusión sobre democracia representativa, y sobre todo a la luz de los resultados de la convención, en que si algo es claro es que a las personas que salieron electas como independientes, ya sean listas de independientes o independientes dentro de pactos de partidos políticos, les fue muy bien, y a las figuras militantes o a los partidos tradicionales, de la centroizquierda, de la derecha, en fin, les fue muy mal, ¿no es cierto? Les fue mal respecto de, por ejemplo, si uno compara la representación que los partidos políticos históricos en Chile han tenido en la Cámara de Diputados y hace el símil con la convención, por ser el mismo número de integrantes, la caída es bien dramática, especialmente en partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, pero también los partidos de derecha. Entonces ahí la pregunta es un poco, ¿qué significa la situación actual de los partidos políticos en esta deliberación constitucional? Porque se suele decir esta frase de la democracia es con partidos. Y la democracia fuerte es con partidos fuertes. Recordemos que en el gobierno anterior la presidenta Bachelet llevó a cabo reformas institucionales muy importantes en materia de partidos políticos. Financiamiento de las campañas, lo que más conocido, pero se estableció, por ejemplo, por primera vez, financiamiento permanente a los partidos políticos, pensando que ahí había un defecto que había que corregir importante. Se establecieron normas de democracia interna en los partidos políticos, en fin, se hicieron muchos esfuerzos por robustecerlo y hoy día parecen estar en la situación más débil que han enfrentado desde la vuelta a la democracia. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esta situación va a influir en el debate sobre el tipo de democracia que tenemos además en el tipo de régimen político, por ejemplo, que se configure? Bueno, yo tengo la impresión que lo peor que podría ocurrir con el resultado a la vista es que los partidos comiencen a desconfiar de sí mismos. Algo que han venido haciendo por lo demás desde octubre en adelante, ¿no? Todos los liderazgos de derecha y de centro-izquierda de pronto empezaron a dudar de sus ideas, de su posición en el Parlamento, de si tenían algún mérito para estar allí. Eso es lo peor. Los partidos tienen que recuperar un cierto orgullo. La verdad, yo sé que se suele repetir, pero es la verdad. La democracia representativa, que es la única democracia posible en una sociedad abierta, supone partidos. Ambos van de la mano. Cuando caen, caen juntos. Si no hay partidos, cae la democracia. En esto no hay que engañarse. Un sistema político entregado a liderazgos puramente carismáticos, a liderazgos independientes, a la agregación de intereses, no es democracia. La democracia supone partidos, porque los partidos, por decirlo así, median entre las demandas de los ciudadanos y el Estado, procesan esas demandas, las orientan normativamente, las contienen, profesionalizan los liderazgos. Todo esto hacen los partidos. Entonces, claro, ¿les fue mal a los partidos? Sí, podemos discutir por qué les fue mal. Yo creo que les fue mal por un defecto profundamente intelectual que tenían los partidos. Piensen ustedes que la derecha y la centroizquierda han modernizado Chile. Los últimos 30 años son el fruto de esta derecha que hoy día está en el suelo y de esta centroizquierda que hoy día también está en el suelo. Y ambos no fueron capaces de comprender lo que habían hecho. No fueron capaces de, por decirlo así, elaborar una narrativa que les permitiera gestionar la modernización que alcanzaron, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido. Flojera intelectual han tenido los partidos.
incapacidad de elaborar imágenes que permitan, por decirlo así, a esos millones de personas que salieron de una condición proletaria y que alcanzaron el consumo y se transforman en grupos medios, hacerle sentido a esa experiencia vital. Ni la centroizquierda ni la centroderecha fueron capaces de hacer eso, el resultado está a la vista. Pero esto no debiera conducirlos a descreer de la importancia que tienen los partidos. Los partidos son fundamentales para la democracia en Chile. Totalmente fundamentales. Yo no soy capaz de concebir una democracia sin partido, porque mira, en toda sociedad hay intereses divergentes que entran en conflicto. Si tú dejas que la solución de esas divergencias de intereses se manejen solas, sin intermediación, lo que sucede es que los intereses más potentes son los que van a ganar y se van a imponer aquellos intereses particulares más fuertes. Lo que hacen los partidos es producir una síntesis de todos los intereses que conflictúan, de todas las contradicciones, de todas las legítimas aspiraciones que las personas tienen, y priorizarlos y producir una síntesis a la luz de un conjunto de ideas. Otra labor de los partidos es que facilitan la pedagogía democrática. A mí me pasa que yo sé más o menos por quién estoy votando, porque sé que pertenece a un partido. Si no, la labor pedagógica en una elección es tremendamente difícil. Y yo estoy totalmente de acuerdo que lo que hay que ver es por qué los partidos fracasaron en esta elección. Y yo tengo clarísimo por qué fracasó la derecha. La derecha hizo suyo el diagnóstico de la izquierda. Yo creo que la centroizquierda también, en el sentido de que la modernización había sido atroz, de que el neoliberalismo, que en el fondo es el capitalismo, era el causante de las injusticias, el causante de la desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, si un grupo de personas, hace un diagnóstico de acuerdo a la izquierda, es obvio que el votante va a buscar las soluciones en la izquierda, no la va a buscar en una derecha aguada. Y yo creo que quedó claro que las personas que defendieron convicciones, que defendieron los 30 años, fueron aquellos que sacaron buenas mayorías dentro de Vamos por Chile. Y yo creo que entonces que la práctica de los partidos ha sido nefasta para su propio prestigio y para su propio poder. Y creo también que ha habido una campaña muy persistente intelectual en contra de los partidos, sobre todo en la derecha. La derecha tiene una tradición muy fuerte que es más bien corporativista, antiliberal, muy inspirada en historiadores como Jaime Izaguirre, que son muy contrarios a los partidos. Y yo creo que hoy día tenemos expresiones muy lúcidas de intelectuales de derecha, pero que son profundamente antiliberales y por lo tanto antipartidos. Y que buscan una representación más comunitaria, más de bien común, no definido. Entonces, se han ido socavando también la idea de los partidos intelectualmente, en la práctica y también en el espectáculo que hemos visto en el Congreso, porque no vamos a decir que el Congreso haya contribuido al prestigio de los políticos en el último tiempo. Sí, pero tal vez lo que habría que decir, o advertir más bien, es que lo peor que podría ocurrir con la derecha o la centroderecha y la centroizquierda, o sea, con Chile Vamos y Unidad Constituyente, es que Unidad Constituyente se mueva hacia la izquierda y la derecha se mueva a la derecha. Yo creo que sería fatal, porque yo creo que la tarea que tiene por delante la centroderecha y la centroizquierda es comprender lo que ha ocurrido, que finalmente es un espléndido resultado modernizador de la sociedad chilena. Pero piensen ustedes qué país logra, en menos de 3 décadas,
pasar del 60% de pobres a menos del 10%. Logra incorporar a las grandes mayorías a la educación superior, que hoy día está incorporada en el horizonte vital de todas las familias chilenas, que masifica los bienes de consumo y permite que millones de personas, en el curso que dura apenas una vida humana, abandone su pasado proletario y pase a ser un grupo medio. ¿Qué país logra eso? Mirar eso como un fracaso es una estupidez. Es un gigantesco éxito. Ahora, se trata de un éxito que, como suele ocurrir con el éxito, tiene patologías, por supuesto. Tiene problemas, ¿verdad? Tiene cuestiones irresueltas. Y la tarea de la centro-derecha y de la centro-izquierda es pensar esas cuestiones irresueltas, pero sin abandonar lo que lograron hacer en 3 décadas. A la hora que la centro-izquierda se corre más a la izquierda y abjura de sí misma, creo yo, va a cometer un error que le va a costar caro en el futuro. Si la centro-derecha, por su parte, se mueve a la derecha y olvida lo que logró todo este tiempo, el compromiso con la democracia, con los sectores medios, etcétera, también habrá cometido un gigantesco error. Yo creo que aquí estamos en presencia de una oportunidad intelectual que va a tomar tiempo, desde luego, por reconstituir un sistema político donde el centro siga teniendo importancia. El centro concebido como atender a la realidad, a un cierto principio de realidad, ser capaz de apreciar lo que logró la sociedad chilena en los últimos 30 años, pero al mismo tiempo estar consciente de los defectos que tiene y estar dispuesta a corregirlos. Eso es lo que necesitamos, una centro-derecha moderna y una centro-izquierda moderna también, socialdemócrata, orgullosa de sí misma. Pero desgraciadamente lo que yo veo es que la centro-izquierda, que a mí me preocupa más que la centro-derecha, debo decirlo, porque la centro-izquierda no tiene liderazgo a la altura. Los que suponíamos era liderazgo a la altura hace apenas 12 meses atrás han enmudecido, avergonzados, arrinconados, no se les oye. ¿Dónde está Ricardo Lagos Weber? ¿Dónde está Insulza? ¿Dónde está Carlos Montes? Aprobando los retiros del 10%. Pero ahí también, bueno, usted lo analizaba más desde el punto de vista de las propias líderes de los partidos y de sus propios líderes intelectuales, pero también vamos a ver en la convención que los independientes, sobre todo por la cantidad de independientes que han sido electos en las distintas listas, van a ser voces importantes de la construcción de este modelo de democracia representativa, quizás vamos a ver quizás algunos espacios de democracia directa o alguna incorporación más de participación ciudadana. Entonces, ¿qué rol le asignan ustedes a los independientes que hoy parecen estar liderando el tipo de representación, al menos en la elección de las convencionales, el tipo de representación que parece favorecerse? Bueno, yo partiría por no cometer el error de conceder tan rápidamente la victoria, digamos. O sea, esta idea de que los independientes van a dominar la convención, a mí no me parece para nada plausible. ¿Hay un solo tipo de independiente? En la convención se requieren recursos intelectuales, un cierto compromiso político de largo plazo, y no digo que los independientes no lo tengan, hay muchísimos que lo tienen, sin ninguna duda, y hay una sensibilidad allí a la que hay que atender. Pero yo no creo que eso pueda traducirse fácilmente en ideas bien razonadas que puedan contribuir a un debate constitucional como el que sin duda se va a producir. Yo insisto, ¿cuál es la posición de los independientes en régimen político? ¿Cuál es la posición de los independientes respecto a los órganos constitucionales autónomos? ¿Cuál es la posición de los independientes respecto de las libertades básicas? Los independientes tienen intereses, tienen buenas ideas, no cabe ninguna duda, yo creo que está muy bien que hayan accedido, pero yo no los erigiría de nuevo acá el peligro de estar preso de la propia profecía fatal. Yo no lo dirigiría tan rápido, no, yo creo que los liderazgos intelectuales y quienes van a conducir el debate en la Convención Constitucional van a ser personas que relativamente ya sabemos quiénes son y detrás de los cuales se van a poner buena parte de los grupos que ahí están, ¿no? Yo creo que por la derecha va a estar Marcela Cubillos sin ninguna duda, aunque yo insisto que ojalá tenga un discurso más amistoso con el cambio y con atender a las patologías de la modernización y un discurso menos ortodoxo que yo creo que va a terminar dañando a ese sector, ¿no? Y a la democracia finalmente. Creo que por el lado de la centroizquierda Agustín Esquella puede ser una voz muy importante. Me parece que Fernando Atria es otra voz también importante y todos ellos son personas que finalmente se dejan persuadir por buenas razones, que se sienten llamadas a dar razón de lo que piensan o lo que creen. Pero yo realmente no creo, esta es mi predicción, que los independientes sean una fuerza cohesionada. Yo creo que los independientes son
una fuerza muy relevante que manifiesta un interés latente en la sociedad chilena que hemos descuidado, efectivamente. Yo creo que hay allí sectores de pobreza muy lacerantes, muy indignantes, que están muy bien representados allí. Hay fenómenos culturales, identitarios, que también están allí ocultos, como ocurre con los ecologistas, con grupos feministas. A todo eso hay que atenderse. Pero ninguna constitución se hace desde los ideales ecologistas, perdónenme. Ninguna teoría política se construye a partir del puro feminismo, ¿no? Yo sé que esto podrá indignar a la feminista, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. Es muy importante, esos puntos de vista son muy importantes, porque no se puede hacer teoría política, sociología solo a partir del ecologismo, solo a partir del feminismo, solo a partir de ser vegano. Estoy caricaturizando, evidentemente. Esto requiere puntos de vista más abarcantes y yo creo que esos puntos de vista van a estar en la convención. Es lo que un comentario sobre el riesgo de que la centro-derecha se derechice o de que mantenga ortodoxia. A ver, yo creo que las personas representadas por la Marcela Cubillo comparten tu visión respecto a lo que ha sido la modernización, a todos los avances, y quieren defender los instrumentos que se usaron para lograr eso. Lo que no quiere decir que no tengan un diagnóstico muy claro también de todo aquello que quedó incompleto. Porque yo siempre insisto y repito, es una modernización inconclusa. Y esa es la peor etapa en que puede estar una modernización. Se han perdido todas las virtudes de las sociedades tradicionales, la certeza, las pertenencias, y no se ha logrado implementar aquellos valores de la modernización que realmente importan. O sea, yo no creo de que podamos hablar de que somos un país moderno y desarrollado cuando tenemos más de 2 millones de personas viviendo en la pobreza. Hoy, una pobreza que una figura extranjera muy distinguida que vino a este país y que fue llevada a un campamento, dijo que en toda su vida, en todos sus viajes, nunca había visto una pobreza igual que esa. O sea, nosotros nos hemos hecho los lesos con el tema de la pobreza porque era más importante la igualdad. Pero eso es una laceración a la modernización. Hemos avanzado enormemente en educación, no cabe la menor duda. Eran 4 años de escolaridad promedio, hoy día tenemos una cobertura, pero tenemos un porcentaje enorme de niños chilenos que no están pudiendo satisfacer y desarrollar la totalidad de sus talentos. Estamos desperdiciando talentos por un sistema de educación pública muy malo. ¿Y qué pasa con eso? La justificación del modelo de la economía de mercado, del liberalismo, es la meritocracia. Y no puede haber meritocracia, y por lo tanto, cuando no hay meritocracia, no hay movilidad social. No puede haberla cuando los talentos de las personas dependen, o siguen dependiendo en una medida importante, de su lugar de origen. Entonces, esa visión es la que tiene que tener la centroderecha. Satisfacción con lo que hizo y plena conciencia de lo que falta por hacer. Pero no le pidamos a la centroderecha que renuncie a su convicción respecto a cuáles son las mejores políticas para avanzar en ese camino. Claro, pero cuando uno mira a la derecha, si me permiten un apunte ahí más bien crítico, uno lo que observa es que el último tiempo la derecha fue hegemonizada, digamos así, a contar de la dictadura en adelante, por grupos intelectuales más bien liberales en el sentido económico, modernizadores, digamos. Y los otros sectores de la derecha tradicional, la derecha hispanista, esta de Jaime Izaguirre que citaba recién Lucía, o la de Encina, ¿verdad?, que hoy día ha renacido con desborde. Bueno, esa derecha fue derrotada, digamos, y hegemonizada por estos grupos más modernizadores. No vaya a ocurrir que por poco a los problemas que la modernización ha planteado, esa derecha termine siendo derrotada por esos viejos grupos, ¿verdad?, Así es. que mascullan su derrota y que ven hoy día la posibilidad de vengarla. Y lo mismo ocurre con la izquierda. En la izquierda ha habido 2 izquierdas, una izquierda latinoamericana, latinoamericanista,
que riñe con la modernización, antiimperialista, anticapitalista, etc. La derecha, la izquierda de los 60, y una izquierda socialdemócrata modernizadora, que fue la de Lago, ¿no? Esta última no puede dejarse derrotar. Este es mi punto. Esto es lo que a mí particularmente me interesa. No puede dejarse derrotar. No puede dejar que se la avergüence, como sin embargo han tolerado que se haga con ella todo este último tiempo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Si eso sucede, es darle la razón a la tesis de que efectivamente no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, y que esa era la tesis correcta, y la tesis de octubre del 18 era la correcta, y que borrón y cuenta nueva. Hay dos elementos adicionales de los resultados electorales, como para ir cerrando este análisis de lo que pasó el domingo, que tiene que ver con dos elementos nuevos que tuvieron la votación respecto de procesos electorales previos, que fue la famosa, el padrón verde, ¿cierto? Los pueblos originarios y la paridad. Los pueblos originarios, la participación fue extraordinariamente baja. Votó alrededor de 250.000, en torno al 20, sí, 250.000 de un padrón de un millón y fracción, pero fue la mitad del resto del padrón. Y la paridad abrió, ¿cierto?, una sorpresa de que efectivamente, ¿cierto?, favoreció esta vez a los hombres, ¿cierto? Dos elementos que fueron también sorpresivos. Entonces, su lectura respecto de estos que para algunos podrían haber sido elementos que fueron tal vez forzados, respecto del tema de los pueblos originarios. Un fracaso, un éxito, algo que debiese repetirse, el tema de la paridad. Algo que ustedes creen que llegó y que esto va a reforzar los temas de género en la convención, de que ya va a ser irreversible mantenerlo en los procesos electorales que vienen, que probablemente va a quedar ahí, o que facilita de que se produzca ahora sin la necesidad de instrumentos que lo fuercen, por decirlo así. Bueno, lo he dicho varias veces, pero yo siempre he sido contraria a la paridad. Me parece que es la introducción de una discriminación que se llama positiva, pero que a mi juicio no hay discriminaciones positivas, son siempre negativas. No creo que la condición de género sea un requisito importante a la hora de redactar una constitución. No veo por qué, ni qué aporte sustantivo puede ser ese. Independiente de eso, ¿cómo lees tú de que... Espérate, déjame terminar una cosa. Además, tanto la paridad como los pueblos originarios no estaban en el acuerdo que se hizo en noviembre y que fue firmado por todos. La elección iba a ser de acuerdo al padrón electoral que se había usado en la elección anterior. Entonces, para mí nació viciada. Y tengo gran placer en ver de que las mujeres, se probó en esta elección, no necesitan subsidio de discriminaciones positivas. Les fue tremendamente bien en la elección sin tener que recurrir a la paridad. Y a mi juicio es tremendamente injusto que haya hombres que hayan quedado excluidos en circunstancias que obtuvieron mucho más votos que las mujeres que los reemplazaron. Y eso no es un perjuicio a la persona, es un perjuicio a quienes votaron por ese hombre y que ven que su voto no contaba, porque fue reemplazado por una mujer. Entonces, no me parece. A mí tampoco... Ahora pasó lo contrario, hubieron hombres... Por eso, exacto, pero es igualmente... Por eso, me tupí. Sí. Son hombres que quedaron reemplazados. Hombres electos corregidos por paridad. O sea, hubiera habido más mujeres. Ya, que estaba pensando yo en un caso en que ocurrió lo contrario. Claro. Pero la paridad... Claro, ¿cómo lees? Incluso, o sea, acá hubo como un premio social a la mujer. Pero, perdón, pero hay
a lo que decía Lucía, la otra visión es que gracias a la paridad, los partidos y las listas que se conformaron pusieron mujeres muy competitivas, que era algo que con las listas previas, las cuotas de lista, que era lo que teníamos antes en algunas elecciones, no se hacía, sino que se ponía el porcentaje para cumplir con el requisito antes. Pero la paridad es que uno la puede ver la paridad como un mecanismo, digamos, de discriminación positiva electoral, desde luego que lo es, pero también uno tiene que ver, creo yo, el impacto cultural que tiene la paridad. El principal de los cuales es poner el tema de género como un tema público de relevancia. Y eso a mí me parece adecuado, efectivamente. Yo creo que el tema de género o la variable de género introduce diferencias entre los seres humanos muy relevantes, entrecruza todas las clases sociales, evita, si somos capaces de tener este tema por delante, masculinizar la totalidad del espacio público y las instituciones. Entonces, al margen de la cuestión electoral, lo que yo veo en la paridad, lo valioso que veo en la paridad, es que finalmente todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo que la condición de género importa, o sea que es un factor, por decirlo así, que explica múltiples subordinaciones en la vida social, que explica abusos, que explica exclusiones y que entrecruza a todas las clases. Entonces, esa es una cuestión públicamente me parece a mí relevante al margen de los defectos que uno podría encontrar en la discriminación positiva. Yo creo que ese objetivo se podría haber logrado exigiendo paridad en las postulaciones, pero como se dice, no metiendo las manos en la urna, porque no es un daño al proceso electoral, es un daño a algo muy consustancial a la democracia, que es one man, one woman, one vote. Entonces yo lo veo, y yo estoy de acuerdo que hay que poner el tema del género, pero yo creo que cuando se pone el tema del género, partiendo de la premisa de una desigualdad intrínseca de la mujer y que en virtud de esa desigualdad necesitaría un subsidio, no le hace bien ni a la autoestima ni a los prospectos de empoderamiento de las mujeres. Porque, ¿qué significa la paridad? Significa que las mujeres por sí solas no pueden conquistar espacios. Significa que necesitan subsidios. Y por lo tanto significa que son inferiores a los hombres. No, yo creo que no. Porque finalmente cuando uno habla de género, Lucía, y me alegra que tengamos esta discrepancia. Sí, bueno, estamos mimetizando un poco. Cuando uno habla de género, finalmente lo que habla es una definición de rol, ¿verdad?, adscrita al sexo, ¿ya? Y entonces cuando uno dice las mujeres están maltratadas, lo que quiere decir es le hemos atribuido roles estereotipados que acaban subordinándolas, ¿no? Entonces, remover esos roles a mí me parece fundamental, ¿no? Fíjate que yo creo que no le hemos atribuido roles a las mujeres. Las mujeres históricamente han podido desempeñar los roles que la sobrevivencia de la especie les permitía. Cuando las mujeres tenían que tener 18 hijos para mantener la especie y morían a los 30 años, significaba que pasaban la totalidad de su vida reproduciéndose. No tenían posibilidades de alimentar a sus hijos sino con la leche materna. Las formas de producción en la modernidad dependían de la fuerza física y por lo tanto era lógico que hubiera una separación de roles. Pero las mujeres fueron una fuerza importante en los sistemas productivos anteriores a la Revolución Industrial y trabajaron y estuvieron en los espacios y a la par con el hombre. A mí me pasa que el rol que me quieren asignar de yo víctima de una opresión histórica me corta las alas, me plantea una imagen en el espejo en que me dice tú eres inferior y yo no podría haber hecho lo que he hecho, que he alcanzado y que he invadido todos los espacios, si no hubiera sido porque yo considero que las mujeres son tremendamente potentes. Tú me dices, por supuesto, hay mujeres que sufren, pero hay muchos hombres que sufren. Oye, y hay muchos hombres que sufren mucho más que las feministas de élite. Claro, pero yo diría lo siguiente, una democracia, incluso una democracia liberal, tiene que estar consciente de todos aquellos factores
que impiden que la gente elija el tipo de vida que quiere vivir. Así lo diría yo. Yo creo que este es un lema que la izquierda debiera tomar, ¿no? Tenemos que hacer que la sociedad chilena sea un espacio donde cada uno viva conforme el tipo de vida que elige para sí. ¿De acuerdo? Esto supone distribuir con cierta igualdad bienes básicos como educación, por ejemplo, y no el tipo de educación que hoy día tenemos, y estar alerta a las desigualdades de clase, a las desigualdades de género, a las desigualdades étnicas, e intentar removerlas. En ese contexto yo vería este tema, ¿ah? Como evitar que la vida mía, la de ustedes, dependa de factores que no podemos controlar. La democracia y la sociedad liberal, creo yo, o la democracia liberal o una sociedad consciente de la autonomía personal, es una sociedad que se esfuerza, aunque no siempre lo logre, claro, porque cada vida humana, la de quienes nos están viendo, etcétera, dependa de sus propias elecciones, ¿verdad? Totalmente Y de no de acuerdo. elecciones tomadas por otro o de estructuras que uno no logra controlar. Ahora bien, dentro de esas estructuras que escapan a mi propia decisión, está la clase a la que pertenezco, la cuna donde vine al mundo, la etnia que me atribuyen, ¿verdad? Y esos son obstáculos que cualquier persona consciente de la igualdad humana en este nivel liberal, digamos, debiera esforzarse por remover. Y yo lamento que haya muchas fuerzas políticas hoy día que lo hayan olvidado, ¿no? Y A ver. crean que luchamos por la igualdad, contra la injusticia, para hacer que los seres humanos se sumerjan en la colectividad a la que pertenecen. No, Es al revés. es al revés. Es para que A- salgan de la A colectividad. ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una aspiración moral central de la sociedad liberal. ¿Por qué? Porque consustancial al pensamiento, a toda la filosofía política liberal, es la idea de la igualdad de dignidad. Y por supuesto haber igualdad de dignidad si hay sistemas que conspiran contra grupos que puedan desarrollar esa dignidad que se merecen. Entonces, en cuanto a la aspiración, yo estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a los medios para lograrlo o los costos que tienen esos medios que se eligen, yo creo que podemos estar en desacuerdo. Sí. Pero yo no regalo la lucha por una mayor igualdad en dignidad. Pero no creo que sean las mujeres las únicas víctimas, ni las etnias, víctimas de estas restricciones No, por supuesto. al propio desarrollo de su libreto personal. Está lleno de hombres en la precariedad, en trabajos poco satisfactorios, recibiendo sueldos inadecuados, en fin. Hay un elemento compartido de la humanidad y está mucho menos segmentado, creo yo, que por las identidades. Es Y posible, creo que el sí. reconocimiento de las identidades destruye ese demos que es muy necesario para la democracia. No, yo en eso estoy de acuerdo. Sí. Ahora, profesor, el tema de la paridad por lo menos logró, ¿cierto? Algo que tú mencionabas, Isabel, de que fue, a diferencia de procesos previos, de que los partidos se esforzaran por poner candidatas muy competitivas. Y puso hoy día, ¿cierto?, a mujeres con mucha potencia, muy competitivas, y que creo que van a hacer una diferencia. Pero vuelvo ahora al tema de los pueblos originarios. ¿Ustedes cómo leen lo que pasó ahí? ¿Fue un proceso un poco fallido o no? Esto de tener ciertos constituyentes de que van a haber sido electos con menos de 100 votos por la composición de sus etnias, el hecho de que hayan votado tan pocos, fue confuso. Se logró el objetivo también de tal vez de cierto, como decías tú, Carlos, sacar esta barrera que no elijo, que es la etnia. ¿Se avanzó en algo? Pero es curioso que el 80% de la etnia mapuche haya preferido votar fuera del padrón de la etnia. Ese es un reconocimiento que piensa que sus problemas en parte son pueden ser de la etnia, pero que comparten muchos problemas, como la extrema pobreza que existe en la Araucanía, etc. Entonces yo creo que también es una demostración de que las identidades son una parte, o sea, que las personas
tenemos múltiples identidades. Una persona mapuche, además de ser mapuche, puede ser de derecha, puede ser católica, puede ser, en fin, tiene miles de identidades y no necesariamente considera que su origen étnico es lo definitorio. Entonces... Sí, yo frente a eso diría lo mismo que vengo diciendo respecto de los otros temas. O sea, yo creo que el tema de la inclusión de los pueblos originarios tiene valor como el inicio de un proceso muy relevante para la sociedad chilena, ¿no? Que consiste en permitir que esos pueblos formen una cierta voluntad colectiva, lo que podría contribuir, dicho sea de paso, a aislar a los grupos violentistas que quieren representarlo y que se atribuyen sus intereses, ¿no? En suma, yo creo que pasa con el género, pasa con las etnias, pasa con los independientes, pasa con la suerte de la centro-izquierda y de la centro-derecha, que todo está comenzando. Yo creo que el peor error que se puede cometer es creer que hemos llegado a un punto final. No estamos frente a un resultado, estamos frente al inicio de un proceso, ¿no? Nada está decidido y hay que abogar, creo yo, en los debates, en las intervenciones, en las universidades, en todas partes, porque este proceso sea un proceso deliberativo, racional, donde las mejores razones tengan un lugar. Pero creer que, mirando los resultados de la elección convencional, hemos llegado a un punto de destino, a mí me parece un error fatal. Estamos iniciando un proceso. Nada está resuelto y más bien lo que hay que hacer es embarcarse donde todos podamos contribuir a que esto se resuelva bien y todos los intereses logren estar representados. Yo imagino al final de este proceso, fíjense, déjenme arriesgar una hipótesis, con una constitución parecida a la española, sacando la monarquía, desde luego, y la autonomía. Pero una constitución donde, recordémoslo, en la transición española a la derecha logró converger en torno a esa constitución. Y es una constitución que tiene derechos sociales, que se define a sí mismo como un Estado social de derecho y ha permitido que a su sombra florezca una muy notable democracia liberal, ¿no? Yo creo que ese es el destino de este debate y yo invito a la centroizquierda y a la centroderecha a que se transformen en los articuladores de ese acuerdo, de un acuerdo en torno a un Estado social y democrático de derecho de esa índole, ¿no? Porque ese sí va a ser posible, satisfacer parte de las demandas ciudadanas que hoy día se han expresado en la Convención y al mismo tiempo va a ser posible que el proyecto modernizador que Chile traía siga existiendo, ¿no? Yo creo que es muy importante la idea matriz que ha enfatizado Carlos en este programa. Y a mí me hace mucho bien, Me alegra. porque yo me refuerza mis esperanzas y me refuerza mi optimismo y mi racionalidad, y ojalá tenga ese efecto en el público. Yo no sé si nos juntamos en un año más aquí, vamos a tener esa misma esperanza. Pero en fin. Voy a tomar un elemento de la Constitución española, y que es el parlamentarismo, porque España tiene un régimen, un sistema de gobierno bien distinto al nuestro, y mucha gente, especialmente en la academia, en los centros de estudio, bueno, y esto es una antigua discusión en Chile, ¿no es cierto?, ha visto en esta deliberación constituyente la oportunidad de hacer un cambio de régimen político, y especialmente a la luz de las dificultades y tensiones y bloqueos entre la presidencia y el Congreso en los últimos años. Ven aquí que aquí habría una oportunidad de cambio, que sería la oportunidad de cambio no solamente para atenuar el presidencialismo chileno, sino también para dar un espacio a mejor deliberación política hacia el futuro. ¿Ven ustedes ese cambio posible? ¿Les gustaría un cambio, quizás no directamente hacia el parlamentarismo, quizás sí, pero también hacia cambiar o atenuar el régimen presidencial chileno? Yo, mira, en teoría siempre me ha encantado la idea del parlamentarismo. Creo que el parlamentarismo en España es mucho más fácil porque el jefe del Estado no es electo. Entonces no existe el problema de tener una autoridad elegida con una ideología y un primer ministro con otra. Eso por una parte. No me acuerdo cuál presidente de Chile dijo yo era partidario del parlamentarismo. Elwin. Hasta que llegó. Exactamente. Hasta que me tuve que enfrentar al Parlamento. Yo creo que los problemas de conflicto de poder que hemos visto tan agudizados entre el Congreso y el presidente en estos años, tienen mucho más que ver con el sistema electoral
que con las atribuciones respectivas de ambos poderes. Este es un sistema electoral que lleva al multipartidismo, que lleva a la fragmentación. Es un sistema electoral que ha privilegiado la representación, que es uno de los bienes que la democracia persigue. Pero yo creo que la democracia también persigue la gobernabilidad, porque la democracia también tiene que ser un sistema efectivo y eficiente para resolver los problemas de las personas. Entonces yo soy más conservadora, más Burke, en el sentido que yo encuentro que hay que cambiar aquellas cosas que no funcionan. Pero no creo en la ingeniería social, no creo que los países o las sociedades sean una tabla rasa donde podemos, un grupo de intelectuales, idear un sistema. Yo creo que existen las tradiciones históricas, existen las costumbres, existen ciertas raíces, y yo creo que nuestras raíces son presidencialistas. Y que esas deben ser tomadas en cuenta también, en este sentido burkeano de que la Constitución es este pacto entre los muertos, los vivos y los que están por nacer. ¿Y tú, Carlos? Sí, a ver, yo creo que el presidencialismo chileno hay que atenuarlo, ¿no? Y es posible que uno pueda transitar esas formas semipresidenciales, tal vez, con elección simultánea, por ejemplo, del Congreso, lo que evitaría la cohabitación tan temida. La reforma francesa. Claro, que es la reforma francesa de la Carta del 58. Lo que no me parece, pero no me parece, debo confesarlo, luego de leer un libro de Arturo Fontaine, que está a punto de lanzarse, no parece tan claro que el parlamentarismo sea la solución, porque el parlamentarismo finalmente significa entregar a los partidos la decisión de quién gobierna. ¿No? Finalmente los ciudadanos no eligen al presidente. No, sino que los partidos. ¿Y estamos en condiciones de entregar tal poder a los partidos? Digo, culturalmente en condiciones de hacerlo, no pareciera. Parece más razonable un régimen semipresidencial donde hay un jefe de Estado, ¿verdad?, que nombra al primer ministro con acuerdo del Congreso y que tiene la facultad, bajo ciertas condiciones, de disolver el Congreso en caso de conflicto. Una elección simultánea del Congreso con el presidente evitaría la cohabitación tan temida a partir de la experiencia de Mitterrand, y en cambio permitiría, ¿verdad?, esto lo ha hecho Francia, como recuerdo recién Isabel, permitiría un régimen semipresidencial, o sea, con presidencialismo fuertemente atenuado. ¿Qué es presidencialismo, digamos, no es parlamentarismo? Ahora, uno de los temas cierto que menciona Isabel, de esta tensión, sobre todo exacerbada en los últimos años entre Congreso y Ejecutivo, tiene que ver con el famoso artículo 65, la iniciativa exclusiva, y tiene que ver con temas presupuestarios, con temas económicos. La iniciativa exclusiva de gasto del presidente, tributaria, de deuda, de seguridad social. Que no viene de esta Constitución. Que no viene de esta Constitución. Es muy anterior. Sí, y muy reforzada en las reformas del 71. Son temas técnicos, son temas que hoy día no parecen, ¿cierto?, como decías tú, Carlos, estar dentro del top of mind de los independientes, etcétera. Así como cuando les preguntan el tema de autonomía del Banco Central, como que tampoco están ahí. Pero son temas fundamentales, los temas fiscales, presupuestarios, están muy marcados en nuestra Constitución. ¿Creen que también van a estar sujetos a reformas importantes? O como dices tú, van a ser parte de... Tú mencionabas de que habían temas que, por decirlo así, iban a ir quedando postergados y que finalmente probablemente iban a ser sujetos de pocas modificaciones. ¿Cómo ven la estructura económica más allá, ¿cierto?, de la famosa frase del rol subsidiario del Estado? A ver, pero el rol subsidiario, digo, no tiene que ver, ¿verdad?, con esto. No tiene que ver con esto. Por eso te digo, más allá de esto. Te digo, claro, el presidencialismo chileno, digamos, tiene dos armas, creo yo, ¿no? Una es la iniciativa exclusiva en materia de gasto, que es muy antigua. Sí. Y la otra es el dominio legal máximo. Es decir, que las materias de ley
es decir, las materias que están en manos del Congreso son las enumeradas, en este caso en el artículo 60 de la Constitución. Y todo el resto pertenece a la potestad reglamentaria autónoma del presidente. Esto es muy americano, en el sentido norteamericano de la expresión, ¿verdad? El presidente puede gobernar con potestad reglamentaria. Esos son los dos factores, creo yo, que hacen muy fuerte el presidencialismo chileno, pero podrían mantenerse en un régimen semipresidencial donde el jefe de Estado nombra al primer ministro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, donde hay, por decirlo así, convergencia de puntos de vista entre el Congreso y el presidente, es perfectamente posible. Yo creo que hay que atender a las razones que justifican o explican la iniciativa exclusiva presidencial. O sea, la iniciativa de gasto, yo creo que corre el riesgo de transformar a los parlamentarios en mucho más clientelistas y en tratar de hacer gastos específicos en su constituency, digamos, para beneficios particulares. Yo creo que es muy difícil mantener un sistema económico con equilibrios macroeconómicos y con una racionalidad fiscal importante si los grupos de parlamentarios que pueden tener un voto decisivo en un tema específico tienen la atribución del gasto. Ahora, yo pienso que una de las cosas que ciertamente va a estar en discusión es la atribución del presidente en términos de previsión social. Eso yo creo que va a ser un tema de discusión. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacer una última pregunta y que fuera, que es algo que ha cruzado todos los capítulos de 2/3 de alguna u otra manera. A partir de la discusión de derechos sociales, a partir de la discusión de los principios que debieran estar consagrados en una nueva Constitución, de las discusiones económicas sobre la Constitución, es la discusión en torno al rol del Estado y el rol del mercado. Y probablemente es una discusión, por supuesto, fundamental para las redefiniciones de la izquierda, de la centroizquierda y de la centroderecha, pero que debiéramos ver muy explícita durante las distintas sesiones de la discusión de la Convención Constitucional. ¿Creen ustedes que quizás en esta discusión sobre el rol del Estado, ya sea desde Estado empresario, el Estado en torno a los derechos y su relación con los derechos individuales o la autonomía personal que hablaba Carlos, o cuánto espacio se le deja al mercado, por ejemplo, en temas de previsión, de salud, etcétera, va a ser una cuestión que va a redefinir las fuerzas políticas en estas discusiones? ¿O lo vamos a ver más bien como cuestiones aisladas que se van a ir negociando según el capítulo que esté discutiéndose? Yo creo que este es un tema clave. Y como siempre ocurre con los temas clave, depende cómo uno lo defina desde el punto de vista intelectual. Si uno entiende que el propósito de una democracia, de una sociedad como la chilena, es lograr que cada chileno o chilena, como suele decirse hoy día, tenga la posibilidad de vivir la vida que elige, y no una vida impuesta que habría preferido no elegir. Si uno cree eso, bueno, de ahí se sigue, me parece a mí, yo creo que este es el tema de fondo en el debate sobre derechos sociales, de ahí se sigue que una labor del Estado, en la cual podría converger la centro-derecha con la izquierda, y con la centro-izquierda sin duda, es esforzarse por distribuir esas capacidades básicas que hacen posible que la vida que uno vive sea producto de su propia decisión y no de una decisión ajena. ¿Cuáles son esas capacidades? Bueno, educación, salud fundamentalmente, y distribuir eso que Shakespeare llama las flechas del destino, la vejez y la enfermedad entre todos. Me parece a mí que ese tipo de demandas son perfectamente compatibles para una agenda de centro-derecha y una agenda de la izquierda, ¿no? La distribución para asegurar ciertos bienes básicos que hacen posible que uno elija, permítame reiterarlo, la vida que quiere vivir, a mí me parece fundamental, ¿no? Fundamental. Y esta es la gran deuda que tiene la modernización chilena, que ha permitido salir de la pobreza a millones de personas, pero no ha logrado asegurar una distribución siquiera mínimamente igual de las capacidades, ¿no? Este es el gran desafío. Y en torno a ese desafío, por supuesto que la derecha y la izquierda pueden converger, ¿por qué no? ¿No? Ahora, yo pienso que las propuestas que están sobre la mesa van mucho más allá. O sea, la izquierda o un sector, ayer me llegó un documento, pero no tengo certeza de la autoría, y lo que se pide en ese documento, que es, tengo entendido, del Frente Amplio y del PC, etcétera, es
el rol del Estado como empresario, como definidor de la estrategia del desarrollo y distributivo. Entonces ya no estamos hablando nada más que del rol distributivo de capacidades, estamos hablando de la recuperación de los recursos naturales, de la apropiación de... Sí, pero no le des la última palabra al PC y al Frente Amplio. Al No, final, el PC no y le el voy a Frente dar la Amplio- última palabra, voy a luchar para que no ganen, pero voy a tener clarísimo cuáles son los conflictos que tenemos que Está enfrentar. bien, pero hay que elaborar una agenda donde pueda converger la centro-derecha y sobre todo la centro-izquierda, creo yo. Una agenda para la centro-izquierda es lo más urgente, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y una buena agenda para la centro-izquierda es la que yo acabo de decir. Insisto, para ver si alguien nos está mirando. Se trata de A ver tu asegurar capacidad de que cada vida convencimiento. humana dependa de sí misma. Y para eso tenemos que distribuir capacidades básicas entre los ciudadanos. Esta es la agenda de la centro-izquierda. Y eso se logra con modernización, no de otra manera. Exacto. Que el PC y el Frente Amplio no están de acuerdo en esto, bueno, ya se corregirán. El Frente Amplio ya se va a corregir. Yo creo que el Frente Amplio está demasiado hipnotizado consigo mismo y con su reciente desempeño electoral, que tampoco fue tan extraordinario. No. ¿Verdad? Para nada. Repitió, En términos de concejales, tampoco. repitió el desempeño de la última parlamentaria. Ya podrán reflexionar en torno a lo que yo acabo de decir, que yo creo que es la única agenda posible en el mundo contemporáneo para la izquierda. Pero ya veremos. Dios te oiga. Y que no sea voluntarismo, tú que has luchado contra el Sí, voluntarismo. bueno, hay algo de voluntarismo siempre en todo esto. Lucía, Carlos, cerrando, más allá del tema del rol del Estado, me da la sensación, Carlos, que después de todo esto, ves más oportunidades que riesgos. Riesgos siempre existen, pero oportunidades al final del día. Tú, Lucía, ¿cómo lo ven? El año, cuando nos juntemos un año más allá, ¿cómo, Bueno, yo puedo cómo ser muy breve perciben esto? para que Lucía pueda cerrar. Yo sí, yo creo que estamos al inicio de un proceso. Yo me resisto, me niego a creer que este sea el punto final del proceso. Este es el inicio de un proceso que va a suponer un larguísimo debate intelectual, de persuasión recíproca, de acoger las demandas populares, que a mí me parece muy importante, y sobre todo una gran oportunidad para que las fuerzas políticas redefinan su agenda intelectual, en la línea que yo decía adelante. Yo creo que es la gran oportunidad para que eso ocurra. No hay mejor oportunidad que el fracaso para redefinirse y comenzar de nuevo. Esto le diría yo tanto a la derecha como a la izquierda. Yo quiero que Carlos tenga razón, eso es lo primero, y de que efectivamente así se haga. Creo, comparto, de que el final no está determinado ya y que lo veremos, pero creo que corremos muchos riesgos. Creo que si bien el país no está polarizado, las élites están muy polarizadas. Creo también que hemos vivido problemas de estallido social, de uso de la violencia, de destrucción, que está congelado. Pero creo que existe el riesgo, y eso es algo que también debe producir una alianza de la centroizquierda y la centroderecha, que es la vigilancia y la denuncia de cualquier atisbo de uso de la violencia durante la deliberación y el proceso constitucional. Yo trato de ser realista, pero jamás de perder las esperanzas. Y yo le pediría a la audiencia que se quede con la idea matriz de que hay muchas oportunidades y pocos riesgos. Bueno, querida Lucía, estimado Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Debo reconocer que yo por lo menos venía con un dejo más pesimista antes de escucharlos. Y me quedo, ¿cierto?, con ese llamado de que este es un comienzo y sobre todo a todos quienes nos escucharon, agradecerles y enfatizar algo que mencionaste tú, Carlos, de que
hayan participado o no, ¿cierto?, en el proceso electoral. Ahora es un año donde un proceso comienza y donde lo que va a requerir es, de una u otra forma, la participación de todos nosotros. La participación del mundo académico, de la sociedad civil, del mundo empresarial, de todos los ciudadanos y no solamente de las 155 personas que van a estar sentadas, ¿cierto?, en el Palacio Pereira escribiendo, sino de todos quienes conformamos la nación. Así que, si bien este no es un comienzo, perdón, no es un final, sino un comienzo, sí es el final, ¿cierto, querida Isabel, de 2/3, punto de encuentro, una larga temporada, una larga maratón. Así que gracias a ti también y gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y que tengan una muy buena tarde.